Dice así en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Ahí me voy a detener. Puede tomar su asiento. Quiero anticipar, porque ha habido personas que cuando doy algún estudio y se dan cuenta que no termino una frase en la escritura, dicen: ¿y por qué se paró ahí? ¿Y por qué se brincó acá? La razón porque solamente le cito hasta esa parte es porque es lo que necesitamos para el tema que vamos a tener en esta noche. El tema, hermanos, que vamos a tener en esta noche es: ¿por qué los cristianos no bautizamos a recién nacidos? ¿Por qué los cristianos bautizamos a personas ya conscientes de lo que están haciendo? Le decía, esto va a ser de importancia para usted, porque cuando a nosotros, nuestros familiares, nos ven que nos convertimos al cristianismo, nos juzgan y hay veces que nos condenan y dicen: tú abandonaste tu fe, traicionaste tu religión. Y luego, cuando nosotros nos bautizamos, como que eso es más peligroso para nosotros cuando nos metemos al cristianismo, como que es una ofensa más grave para la religión, porque nuestros familiares nos pueden ver que andamos por ahí escuchando el evangelio, o a poco nos ven salir de una iglesia cristiana, pero cuando se dan cuenta que nos vamos a bautizar, hermanos, ahí se pone seria la situación, como que ya sienten que nos estamos perdiendo ahora sí. Pues hermanos, hermanas, les digo, esto va a ser importante y no lo tome nada más para usted, porque mañana, pasado mañana, usted va a tener que contestar estas preguntas a sus vecinos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, y es necesario que usted aprenda bien para que así no entremos en discusiones y seamos como enemigos, porque no somos enemigos. Lo que yo le voy a estar declarando aquí en la Biblia, eso lo tiene la Biblia católica, y vamos a estar viendo varias cosas, las cuales, hermanos, tienen lógica, las cuales hay que razonar en ellas, y nos damos cuenta que así tiene que ser. Leíamos Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, donde el Señor les dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Hasta ahí me detengo, porque el tema es que para ser bautizados, antes debemos creer al evangelio. Ese es el tema. Entonces no tiene caso que lea lo demás, porque luego dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí tendríamos que tocar el tema del bautismo para salvación, si es para salvación o no es para salvación. Ese es otro tema. Pero el tema que tenemos en esta noche es que nosotros, para poder ser bautizados, antes debemos creer al evangelio. Y aquí es donde está la diferencia entre la fe que teníamos antes y la fe que tenemos ahora. Yo creo que hay hermanos aquí que pertenecieron a la Iglesia Católica y no saben cómo se llevó a cabo su bautismo. A mí me tocó la bendición, y le digo la bendición porque así
no es asunto que alguien me contó, sino es algo que yo lo experimenté. Yo tuve la oportunidad de bautizar a 2 de mis hijos en la iglesia católica. ¿Por qué razón? Porque yo conocí la palabra de Dios en 1977. Y en 1974 nació mi hija. Entonces, hermanos, me tocó todavía experimentar y conocer lo que es el bautismo en la iglesia católica. Y cuando nosotros fuimos a bautizar a mi hija, el sacerdote nos llamó antes, allá a un cuarto dentro de la iglesia, para ponernos de acuerdo en lo que nosotros teníamos que hacer. Y nos dijo: cuando estemos ahí, ustedes frente a mí, yo les voy a preguntar, ¿qué desean ustedes de la iglesia? Y ustedes van a decir: deseamos el bautismo para nuestros hijos. Y yo les voy a decir: ¿rechazan al pecado? Ustedes van a decir: sí, rechazamos al pecado. Y entonces ya procedo yo a bautizarlos. Y así fue. El asunto es que en el caso de mi hija, estoy hablando de la mayor, ella fue bautizada, pero fue bautizada sin que se le predicara el evangelio. Y de acuerdo a la palabra de Dios, a la Biblia que tengo yo aquí, como la Biblia católica, no se debe bautizar a alguien que no entiende el mensaje del evangelio. A nadie se le debe bautizar si antes no se le predica el evangelio y la persona lo entiende y la persona lo acepta, cree en que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. De manera que si se le bautizara así sin conocimiento de la palabra, el bautismo no es válido, bíblicamente hablando. Y como les digo, yo le hablo con la palabra de Dios, con todo respeto, y aquí vamos a descubrir esto. ¿Se recuerda lo que leímos? Cristo les dijo a sus discípulos, Marcos capítulo 16, versículo 15: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. De pronto nosotros, los mexicanos, le hablo como mexicano, podemos pensar: bueno, aquí el Señor estaba diciendo vayan y predíquenle a toda criatura. Y dice uno: pues aquí tengo mi criatura recién nacida. Pero ahí habla de darle un mensaje a quien tiene que entenderlo y tiene que creer a ese mensaje. Porque dice: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que crea, que sea bautizado. Tiene que creer y tiene que ser bautizado. Y yo, hablándole de la experiencia que tuve con mi hija, a mi hija no se le predicó el evangelio, a mi hija no se le hizo creer algo, y tampoco ella misma vino para ser bautizada. No sé si me explico. A mi hija no le predicaron el evangelio y tampoco ella asintió a lo que le predicaron, porque no vino ella a ser bautizada, sino que yo la traje en mis brazos para que fuera bautizada. Entonces, ni escuchó el mensaje porque no se lo predicaron. De cierta manera me lo predicaron a mí y a mi esposa, porque a nosotros fue a los que nos dijeron: ¿rechazan al pecado? Sí, rechazamos al pecado. Pudieran haber dicho: ¿reciben el evangelio? Sí, recibimos el evangelio. Pero no nos íbamos a bautizar nosotros, se iba a bautizar la criatura. Entonces, ni se le predicó el evangelio, ni ella creyó al evangelio, y ella tampoco no vino por su propio pie a bautizarse, sino que nosotros la trajimos. En otras palabras, la introdujimos nosotros en una religión, mas ella
no conoció a Cristo, ella no se hizo cristiana por sí misma. Por lo tanto, nosotros mismos la introdujimos a lo que es una religión. Ojalá que me entienda. Le digo esto porque un día de estos usted va a tener que explicarle eso a sus familiares, a sus amistades, a sus compañeros de trabajo, y no es necesario ponernos a pelear, y que si no tenemos una contestación bíblica coherente, una contestación de gente consciente, empecemos a pelearnos por otras cosas, sino que yo creo que si damos contestaciones correctas, nunca vamos a tener un pleito con nadie. Una vez más dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. En otras palabras, se tiene que predicar el evangelio, se le tiene que predicar a personas que entiendan, que acepten, que crean a lo que es el evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y luego sean bautizados. Todo va en un orden. Nosotros no podemos bautizar a una criatura y después que escuche el evangelio, porque el orden bíblico, el orden de Dios es: prediquen el evangelio, que crean al evangelio y luego los bauticen. Quiero que ponga mucha atención aquí. Vamos a Mateo capítulo 3, a ver qué dice la palabra del Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? El tema en esta noche es: ¿por qué nosotros los cristianos no bautizamos a los recién nacidos? Y estamos mirando en la Biblia que Cristo les dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el evangelio. Predíquenselo a quien pueda entender, y esa persona va a creer en Cristo, y luego, después de haber creído en Cristo, le bautizan. Ya tenemos Mateo capítulo 3. Dice así, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí me voy a detener. Noten ustedes cómo dice el verso 1, que Juan el Bautista venía predicando, venía dando un mensaje, venía predicándole y diciéndole a la gente que se arrepintiera. Entonces se necesita la predicación de la palabra de Dios. Juan viene predicando, viene dando un mensaje, y el mensaje era que la gente que escuchara se arrepintiera, que hubiera una obra de Dios en el corazón de la persona. Entonces la gente tenía que entender el mensaje. Dice aquí: apareció Juan en el desierto predicando y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Había que predicarle a alguien que entendiera, a alguien que creyera que el reino de los cielos se acercaba y que tendría oportunidad de entrar al reino de los cielos. Ahora mire lo que dice en el verso 5. Vamos a pasar del versículo 2 hacia el versículo 5. ¿Ya lo tenemos? Dice así: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Note esto. El versículo 1 dice: vino Juan el Bautista predicando, venía predicando un mensaje. El mensaje era que se arrepintieran, porque el reino de los cielos se había acercado. De nada servía que sacaran a los niños para ser bautizados
si no entendían el mensaje de Juan. El mensaje era: arrepiéntanse, estén preparados para que ustedes sean admitidos en el reino de los cielos. El verso 5 dice: y salía a él Jerusalén, lo cual quiere decir, salía a Juan la gente de Jerusalén. La gente de Jerusalén salía para escuchar el mensaje de Juan. La gente salía de Jerusalén para seguir a Juan al río Jordán, donde él los bautizaba. Y toda Judea, quiere decir, salía la gente de toda Judea siguiendo a Juan, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Salía la gente de las provincias alrededor del Jordán, y dice el verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahí tenemos una vez más la predicación de Juan. Les predicaba que se arrepintieran porque el reino de los cielos se acercaba y ellos tenían que formar parte del reino de los cielos. Verso 5, salía la gente de Jerusalén, es decir, aquellos que iban a ser bautizados, salían por su propio pie. Salían porque escuchaban el mensaje que traía Juan el Bautista. Oían que decía Juan el Bautista: arrepiéntanse. Cuando ellos escuchaban el mensaje del arrepentimiento, su corazón se quebrantaba y ellos voluntariamente salían, y no salían bebés, salían hombres y mujeres conscientes, a poco jóvenes, a poco adolescentes, que ya tenían conciencia de lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Y dice: salía Jerusalén, salía Judea, salía la gente de las provincias alrededor del Jordán, y eran bautizados por Juan. Solitos venían por haber escuchado y creído al mensaje de Juan el Bautista. Puede darle un aplauso al Señor si así lo desea. Gloria a Dios. Lo último que dice aquí: y venían confesando sus pecados. Quiere decir entonces que el mensaje del Evangelio nos enfrenta a la realidad en que estamos viviendo. Venía Juan el Bautista, decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra de Dios que venía a través de Juan hacía un efecto allá adentro, de manera que la gente venía pidiéndole perdón a Dios. No venían a confesarse con Juan, venían confesando sus pecados, como decir, venían diciendo: Señor, ¿quién soy yo? Señor, ¿cómo te he fallado? ¿Cómo te he ofendido? Perdóname, Señor. Venían ellos confesando sus pecados. Entonces nosotros sabemos que a un recién nacido, ni para qué perder el tiempo predicándole, porque no nos va a entender. No se va a quebrantar su corazón porque no entiende nada, y mucho menos va a salir por su propio pie para ser bautizado. Entonces una persona tiene que ser bautizada cuando se le predica el Evangelio, cuando cree que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, cuando ya comienza a sentir ese deseo de buscar a Dios, cuando se siente identificado con la palabra que se está predicando. Precisamente ahí es donde se tiene que llevar a cabo el bautismo. ¿Me está entendiendo, hermano? Bueno, entonces una de las cosas que quiero aclarar aquí para que llevemos dos temas a la vez, porque van a ser varios temas y más vale que llevemos a la vez esos dos temas. ¿Se recuerda qué escritura leímos para comenzar? Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. El versículo 15 dice: y les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Fíjese bien. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea, que también sea bautizado. Ahora, con respecto a esa escritura, ¿cuándo es que nosotros debemos ser bautizados
Ese sería el otro tema. Porque de pronto hay iglesias donde dicen, usted no puede ser bautizado hasta que tengamos unos estudios del bautismo, y los estudios son de enero a julio, por ejemplo. 6 meses va a tener usted estudios para que sepa lo que es el bautismo. Pero el Señor les dijo a los discípulos, Marcos 16:15, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor está diciendo, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Si alguno cree, es salvo al creer. Y el que no crea se mantendrá en estado de condenación tal como estaba. Entonces, ¿cuándo tendría uno que ser bautizado? De acuerdo a Marcos 16:15 y 16. El que creyere y fuere bautizado, dice ahí, ¿verdad? Y todo junto, los 2 versículos, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. De acuerdo a esta escritura, Marcos 16:15 y 16, ¿cuándo tendría que ser bautizada una persona? Cuando creyere. Oiga bien, ¿será que si en este momento yo creo, fíjese bien, se me dice, Cristo Jesús murió, fue a la sepultura y resucitó, murió por ti y resucitó, no está muerto, y si tú crees que Cristo murió y resucitó, tú eres una nueva criatura? ¿Será que si yo creo en ese momento, ya estoy listo para ser bautizado? Sí, ya estoy listo para ser bautizado. ¿Por qué? Porque yo creí que Cristo murió por mis pecados. Al creer que Cristo murió por mis pecados son removidos. Y entonces ya me convierto en hijo de Dios. De otra manera, si yo le digo, no, usted no puede ser bautizado hasta que yo lo bautice, entonces me voy a repartir la gloria con Dios. Y Dios no reparte su gloria con los hombres. Cuando el hombre se arrepiente, acuérdense de Juan. Juan dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿cuánto tardará el Señor en perdonarnos? Fíjese bien, ¿cuánto tardará el Señor en perdonarnos si nos arrepentimos en este momento? Nada, en ese mismo instante. Y si el Señor nos perdona en este instante, ¿cuándo nos convertiremos en hijos de Dios? En este instante. Porque para Dios no hay tiempo. Tan pronto como ve Dios el arrepentimiento, la fe en nuestro corazón, inmediatamente nos convierte en sus hijos. Por eso dice en Marcos 16:15, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. En otras palabras, predíquenles, que crean y bautícenlos. Así de sencillo. Pero hermano, eso está un poco raro. Ahí mismo dice, ahora en lo que acabamos de leer, ¿se recuerda cuál fue la siguiente escritura? Mateo capítulo 3. Note lo que dice aquí. Mateo capítulo 3, versículo 1 dice que Juan el Bautista venía predicando. Versículo 2 dice que la predicación de Juan el Bautista era que se arrepintieran. Versículo 5 dice, y salía a él Jerusalén, o la gente de Jerusalén, y la gente de toda Judea, y la gente de las provincias alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. Ahora, ¿cuándo eran bautizadas esas personas? ¿Cuánto tiempo después de haber recibido el mensaje del arrepentimiento y haberse arrepentido? Fíjense bien, allá estaban escuchando el mensaje, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaban ellos sintiendo el arrepentimiento y ya venían detrás de Juan y ya se estaban formando en el Jordán para ser bautizados por él. Ahí no había espera de nada. Tan pronto ellos se arrepentían, ya estaban listos para ser bautizados. Ahora, cuando ya entramos en el tiempo después de la muerte del Señor, está más fácil entenderlo. ¿Por qué razón? Porque el bautismo es símbolo
de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Cuando usted y yo vamos a ser bautizados, nos estamos declarando muertos al pecado, porque solamente a un muerto se le sepulta. Nos estamos declarando muertos al pecado y luego nos llevan a sepultar simbólicamente en una tumba líquida que es el agua. Por eso cuando a una persona la bautizamos, simbólicamente la estamos sepultando. Y luego no la dejamos ahí, sino que la sacamos del agua, simbólicamente es la resurrección del Señor. Entonces, hermanos, oiga bien esto. Cristo Jesús murió hace cerca de 2000 años y ahí lo iba representando a usted, a mí también. Cuando el Señor murió, murió por sus pecados y murió por los míos. De manera que al estar muriendo, si gusta darle un aplauso, déselo al Señor. Gloria a Dios. El Señor, cuando estaba muriendo en su lugar y en mi lugar. Y murió y lo metieron en la tumba. Pero la tumba no lo retuvo, Él se levantó, resucitó. Entonces, cuando resucitó, también usted resucitó con Él. Porque si murió con Él y Él resucitó, usted también resucitó con Él. Y después de resucitar, Él les dijo a sus discípulos: me voy a mi gloria. Y ascendió a su gloria. ¿En dónde cree que se quedó usted? ¿En dónde se quedó usted? ¿Dónde me quedé yo? Si Él murió en mi lugar y murió por mis pecados, ahí me llevaba, muriendo por mis pecados. Si Él resucitó, no lo detuvo la muerte, entonces, ¿dónde me quedé yo en la resurrección? Salí juntamente con Él. Ahora, si el Señor ascendió a los cielos y yo estaba unido con Él, ¿dónde me dejó a mí? Me llevó con Él allá en Efesios capítulo 2. Ahí dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque así como Él murió por nosotros, también resucitó por nosotros y con nosotros. Y como Él ascendió a su gloria, allá lo llevó también a usted. Por lo tanto, en este momento, acuérdese que se dice que nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Usted ya nació de Dios, ya es ciudadano del reino de los cielos. Y si Cristo Jesús murió y resucitó y está en gloria, ahí nos incluyó a usted y a mí. Entonces, hermanos, es importante que nos demos cuenta que si Cristo ya murió y resucitó hace 2000 años y ahora se nos predica el Evangelio quiere decir que Cristo murió y resucitó. Ese es el Evangelio. Si nosotros sabemos que hace 2000 años Cristo murió y resucitó, y ahora 2000 años después nos predican que Cristo murió y resucitó, y nosotros creemos en que Él murió y resucitó, entonces estamos uniéndonos con Cristo, nos estamos reconociendo unidos con Él. De manera que ahora 2000 años después, nosotros oímos que Cristo murió y resucitó, creemos en aquello, se hace una realidad de nosotros la muerte, sepultura y resurrección, y por eso es que sentimos un cambio, por eso nos sentimos con una vida diferente. Por eso de ahí en adelante nosotros no nos queda otra cosa más que bautizarnos. ¿Por qué? Porque hace 2000 años Cristo dijo: Rafael Rodríguez, tú que vas a nacer en el año 1950, en febrero 22, tú que vas a nacer ahí, yo estoy muriendo por ti. Aquí te estoy uniendo conmigo en mi muerte. Ahora estoy resucitando, Rafael Rodríguez, aquí vas conmigo. Acá estoy en gloria, Rafael Rodríguez, te llevé a la gloria. Solo necesitas que alguien te diga lo que pasó, que yo morí en tu lugar y resucité por ti también. Entonces 2000 años después alguien viene y me dice: ¿sabías tú que Cristo murió por ti? No, no sabía, explícame. Y me empiezan a explicar que Cristo murió por mí, que fue a la sepultura cuando me llevó unido con Él, pero que no se quedó en la tumba, que resucitó.
y que ahí me incluyó en su resurrección, y que Cristo está en gloria y que allá me tiene a mí, y yo creo en eso, inmediatamente ya hay ese nuevo nacimiento. ¿Y por qué me tengo que esperar un mes o 2 meses o 6 meses para ser bautizado? Si lo que voy a hacer es dar testimonio público con este acto del bautismo que simboliza lo que Cristo hizo en realidad allá. Lo que nosotros hacemos en el bautismo es llevar a cabo un símbolo, el símbolo de su muerte, sepultura y resurrección. Por eso no debemos esperarnos. Tan pronto como nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, y sentimos aquel impacto acá adentro y vemos las cosas diferentes, desde ese momento ya estamos listos para ser bautizados. ¿Estamos entendiendo, hermano? Si no entiende todavía, vamos a ver otra escritura más. El punto es este: ¿cuándo debemos ser bautizados? Esa es una de las necesidades que tenemos, saber cuándo debemos ser bautizados. Y la otra, ¿se acuerda cuál es? 2 cosas tenemos que ver. ¿Cuál es la otra? ¿Quién se acuerda? Una de ellas, una de las necesidades que tenemos en esta noche es de saber si hemos de ser bautizados al creer o tenemos que esperar. ¿Cuándo debemos ser bautizados? ¿Se acuerda cuál era la otra pregunta? ¿Cuál era la otra razón? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda? La primera, ¿por qué no bautizamos a los niños? La otra, ¿cuándo debemos ser bautizados? Si debemos esperar o debemos ser bautizados inmediatamente. Vengamos a Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 2. Quiero que pongan mucha atención. Les voy a ir explicando algunas cosas bien importantes que tienen que ver con el tema. Hechos capítulo 2, versículo 22. Quiero mostrarles algo aquí y que descubramos lo mismo que dijo el Señor allá en Marcos capítulo 16, versículo 16. ¿Ya lo tenemos todos? Hechos capítulo 2, versículo 22. ¿Ya lo tenemos? Quiero que ponga atención aquí. El apóstol Pedro está predicando a los judíos y les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Solamente le leo este versículo para que se dé cuenta que el apóstol Pedro está predicando el mensaje del evangelio. ¿Se recuerdan de la primera escritura que leímos? El Señor dijo: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que crea, que sea bautizado. Aquí estamos viendo cómo el apóstol Pedro está predicando el evangelio a los judíos ahí en Jerusalén. Cuando les está predicando ahí, yo quiero que venga conmigo hasta el verso 36, que todavía está predicando. Todo eso desde el verso 22, Hechos 2:22, hasta el verso 36 es parte de la predicación de Pedro. Pero note aquí en el verso 36, Pedro está predicando y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, o todos los judíos, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, en otras palabras, a este Jesús que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Para eso ya les había dicho que Cristo resucitó de los muertos. Ahí lo dice en el verso 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades.
Entonces, cuando Pedro les está predicando en el verso 36, ya les habló de Cristo que murió y que resucitó. Pero aquí les dice, no solamente murió y resucitó, sino que Cristo es Señor sobre todo el mundo. Y dice ahí, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón o sintieron punzadas en el corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora vea el verso 41. El verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué le parece? Ahí vimos Hechos capítulo 2, versículo 22 hacia el 37, que Pedro les está predicando. Del verso 22 al verso 36, Pedro les está predicando el evangelio. Cuando los judíos se dan cuenta que aquel judío que mataron no se quedó en la tumba, sino que resucitó, y ahora tenía que ajustarles cuentas, ellos sintieron temor y sintieron dolor en su corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor. Entonces ahí podemos ver la necesidad de la predicación, y a la predicación viene la respuesta del corazón de la persona. Se tiene que predicar el evangelio, la gente tiene que arrepentirse, la gente tiene que creer en que Cristo no está muerto, sino que resucitó. Y ya de ahí dicen ellos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse o estén seguros de que hay arrepentimiento genuino en sus corazones y sean bautizados. Ahora en el verso 41 nos aclara mejor el asunto. Dice, así que los que recibieron su palabra, quiere decir así que los que recibieron la predicación del evangelio fueron bautizados. Y ahí dice el resto, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas personas fueron bautizadas ahí? 3,000 personas. ¿Cuánto tiempo después de haber recibido el mensaje del evangelio? Inmediatamente, porque dice, y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se añadieron como 3,000 personas. Entonces, como 3,000 personas que oyeron el mensaje y creyeron al mensaje, fueron bautizadas el mismo día. Tan pronto como hubo la obra de arrepentimiento, cuando se mostró que Dios había hecho obra en el corazón, desde ese momento ya estaban preparados para ser bautizados. Y ahí dice que fueron bautizados el mismo día 3,000 personas. El mismo día que les predicaron y que Dios hizo la obra en el corazón, ya estaban preparados para ser bautizados. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor si así lo desea. Aleluya. Oiga bien, yo puedo decir que se tienen que esperar 6 meses para ser adoctrinados, pero eso ya viene a ser algo que yo como líder de una iglesia establezco. Ya es una norma de la iglesia, es un orden que nosotros establecemos. Pero bíblicamente ahí vemos a Pedro predicando el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio hizo obra en el corazón de 3,000 personas y ese mismo día fueron bautizados. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, ¿por qué no bautizamos criaturas? Porque ahí vemos que el apóstol Pedro les está predicando a miles de judíos que podían entender, que podían hacer decisiones, porque ellos mismos sintieron dolor en el corazón, se compungieron de corazón, sintieron punzadas en el corazón
por la palabra de Dios. Ponga un recién nacido ahí, aunque le predique el apóstol Pablo, no va a sentir nada. ¿Por qué? Porque esa criatura no entiende. El mensaje del evangelio y el bautismo es para personas conscientes, para personas pensantes, para personas que saben lo que es bueno y lo que es malo. En otras palabras, es para personas que ya tienen una idea de que lo que se les predica lo están entendiendo y están recibiendo aquello acá en su corazón. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Mire lo que dice aquí en Hechos capítulo 8. Gloria a Dios. Hoy estamos descubriendo dos cosas. Como le digo, hay muchas cosas que tenemos que descubrir. Una de ellas, ¿por qué entre los cristianos no bautizamos a recién nacidos? No bautizamos a recién nacidos porque cada quien tiene que ser responsable delante de Dios. Oiga bien lo que le voy a decir. Yo tengo hijos y mis hijos están conscientes que soy un siervo de Dios. El hecho que yo sea siervo de Dios no les da a ellos ninguna garantía de que tengan lugar en el reino de los cielos. Ellos tienen que escuchar el mensaje del evangelio, se tienen que arrepentir de sus pecados, tienen que creer en Cristo individualmente para que ellos sean salvos. Si ellos no creen en Cristo, así sean hijos de un pastor, de nada les va a servir. Y ellos tienen que estar conscientes de su pecado, tienen que estar conscientes de lo que Cristo hizo por ellos, para que puedan también gozarse en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Hechos capítulo 8, ¿ya lo tenemos? Versículos 4 y 6. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Oiga esto. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hubo una persecución en Jerusalén y salieron hermanos por todos lados. Y aquí, rumbo a Samaria, iba el diácono Felipe. Y dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Iban predicando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, una vez más, les predicaba a Cristo. Les predicaba que Cristo murió, pero que también resucitó, que tenían que entregarle su vida a Cristo. Oiga, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Verso 12, vayamos al verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Una vez más, aquí cuando se habla del bautismo, no se habla de recién nacidos a los que se les predicara el evangelio. Eran personas conscientes, eran personas responsables, porque dice así, Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Estos iban anunciando el evangelio. Verso 5. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí está la predicación. Y la gente unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. En otras palabras, la gente escuchaba y entendía lo que Felipe le estaba predicando. Verso 12. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Entendemos ahí? Dice, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio, cuando creyeron que Cristo había muerto y había resucitado por ellos,
Entonces ellos fueron bautizados. Fíjese bien lo que dice aquí. Aquí hay algo muy hermoso en el versículo 12. Dice así: cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice enseguida? Se bautizaban hombres y mujeres. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba o predicaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban. No dice él bautizaba a las personas, sino que se bautizaban o se hacían bautizar las personas que oían el evangelio y creían al evangelio, o pedían ser bautizadas las personas que oían y creían al evangelio, ¿verdad? Ellos mismos pedían ser bautizados también. Veían que otros estaban bautizando y decían: yo también quiero ser bautizado. Ellos lo pedían, ellos accedían, ellos venían para ser bautizados. Y como le digo, a un recién nacido hay que traerlo a ser bautizado. No viene por su propio pie, no entiende el mensaje porque no se les predica el mensaje, no se les predica el evangelio. Y si no, yo en estos momentos les digo a las personas que me van a estar mirando por el televisor: vaya usted cuando van a bautizar a una criatura y ponga atención, y no le van a sacar la Biblia y le van a decir: mire, usted y yo tenemos pecado porque Adán pecó y nuestros primeros padres cayeron en pecado, ahora nosotros tenemos pecado, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. No le dice nada. ¿Por qué no le dice nada? Porque no lo va a entender y pierden su tiempo. Entonces, para no hacer eso, mejor llaman a los padres y le dicen: ¿qué quiere usted de la iglesia? Quiero el bautismo. Pero lo está pidiendo la persona consciente, pero no lo está pidiendo para él o para ella, lo está pidiendo para su hijo. Y en el asunto del evangelio, hermanos, yo no puedo pedir por usted ni usted puede pedir por mí. Ahí le predican el evangelio directamente, lo enfrentan con su pecado y le ofrecen la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero no le predican a otro para que usted se salve, le predican a usted para que se arrepienta, me predican a mí para que me arrepienta. Yo tengo que reconocerme que estoy unido con Cristo, yo debo de creer que Cristo murió y resucitó por mí, y yo tengo que recibir el perdón de mis pecados. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Una vez más, pongamos atención aquí. Estamos descubriendo dos cosas. Una de ellas: ¿por qué los cristianos no bautizamos a los recién nacidos? Y la otra: ¿cuándo debemos bautizarnos? ¿Verdad? Aquí dice cuándo debemos bautizarnos, y ya van varias ocasiones que vemos lo mismo. Dice aquí, versículo 12, ahí está muy claro: cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuándo se bautizaban hombres y mujeres de acuerdo a esta escritura? Se bautizaban cuando creyeron a Felipe, que predicaba el evangelio. Tan pronto creyeron, a ser bautizados. Entonces, ¿cuándo debemos ser bautizados? Conforme a lo que dice ahí: tan pronto como creemos. Dice: tan pronto como creyeron a Felipe, fueron bautizados. Entonces ahí tenemos dos cosas importantes. Se bautizaban a personas conscientes. No les digo personas adultas para pensar que solo personas después de 18 años o de 21 años, pero personas conscientes, que ya desde una edad uno es consciente de que está en pecado, uno es consciente de que Cristo murió, si se lo explican, y si uno cree que Cristo murió y resucitó. Puede uno bautizar adolescentes
Porque si el diablo está trabajando en ellos, en sus rebeldías, ¿por qué no va a trabajar el Señor con su palabra? Así es que aquellos que estamos en Cristo, buscamos que nuestros hijos a buena edad conozcan lo que es el Evangelio y se bautizan, y ahí les vamos ayudando, teniendo paciencia para que vayan haciendo mejor las cosas a cada día. Amén, hermanos. Venga conmigo a Hechos capítulo 22. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, pero solamente está en el libro de los Hechos, no se sale de ahí. Es que en ninguna parte después del libro de los Hechos vamos a encontrar hechos, no vamos a encontrar experiencias de personas bautizadas como aquí en el libro de los Hechos. Ahí están las experiencias, ahí están los bautismos realizados, bien explicadito. Ahí no hay con que quiere decir esto, que parece, no, nada que parece, ahí está claro. Mire lo que dice acá. Hechos capítulo 22, antes del versículo 6, ahí en el versículo 6, ¿hay algún encabezado en letra negra en su Biblia? En mi Biblia dice también así: Pablo relata su conversión. En otras palabras, Pablo está dando testimonio de cómo fue que vino a Cristo. Y dice ahí, del verso 12 en adelante, para que no nos entretengamos tanto. En el verso 12 dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, dijo Pablo, verso 13, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Acuérdese que Pablo quedó ciego después de ese encuentro que tuvo con Cristo. Y dice Pablo: y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y aquí Ananías le da a saber a Pablo cuál era el plan de Dios. Verso 14. Y él dijo, o sea, Ananías dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a los hombres de lo que has visto y oído. Mire lo que dice el verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí estaba Saulo de Tarso, todavía era Saulo de Tarso con el nombre, aunque ya en la experiencia ya era Pablo. ¿Qué quiero decirle con esto? Que ya desde el momento que Pablo estaba ciego y estaba en aquella casa, ya era una persona convertida por el Señor. Nada más hacía falta que llegara Ananías y se lo declarara. De manera que estuvo ahí unos 2 o 3 días. Viene Ananías, ora por él y le dice: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y da el paso a bautizarte. Entonces vemos una vez más que es necesario que sea bautizada la persona tan pronto como tiene ese encuentro con Cristo Jesús. Aquí vemos a Pablo que tan pronto como tuvo aquella experiencia, porque a Pablo, acuérdese que no le predicaron el evangelio, a Pablo se le apareció el mismo Cristo, y después de ese encuentro con Cristo, ya Pablo quedó tocado por el Señor allá en su corazón, y ya nada más vino Ananías, pero no le dijo: ya tienes la revelación, ya Dios se te reveló, te puedes quedar así. Dijo: no, ahora levántate y bautízate también. Entonces, hermanos, toda persona que diga que cree en Cristo debe ser bautizada. ¿Cuándo debe ser bautizada? Cuando haya creído en Cristo. Hay muchos hermanos y muchas hermanas que por falta de información, por no enseñarles la palabra de Dios así detenidamente, no se han bautizado. Y ese es un error de nosotros, los líderes, de no explicarles a los hermanos, porque hay hermanos que están muy tranquilos y oyen que se bautizan unos y otros y les dicen: ¿y usted cuándo se va a bautizar? Pues no siento.
No, aquí no es asunto que siente, es asunto que obedezca. Porque aquí la palabra de Dios nos enseña que había que arrepentirse y luego bautizarse. Lo vemos con lo de Juan el Bautista, lo vemos con el apóstol Pedro que dijo arrepiéntase y al agua, vámonos a bautizar, ¿verdad? Crea en Cristo y a bautizarse, dijo el Señor. Vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio, que crean y échenmelos al agua, bautícenlos como una señal de haber creído en Cristo. Como que nos estamos identificando con un símbolo literal con Cristo que llevó a cabo la realidad. Acuérdese de esto. El bautismo es un símbolo, pero lo que llevó a cabo Cristo es la realidad. Cristo murió en la cruz, fue a la sepultura y resucitó. Esa es la realidad. Por eso a nosotros nos predican el evangelio que Cristo murió, fue a la sepultura y resucitó. Y ya estamos sintiéndonos diferente. Ya nos está gustando la palabra de Dios. Nos daba vergüenza entrar a una iglesia de los aleluyas, pero cuando hay esa obra del Señor, no hombre, hasta nos lucimos ahí. Ya llegamos al trabajo con una Biblia y andamos por donde quiera con la Biblia, porque ya somos parte del reino de los cielos. Ya nos sentimos que somos hijos de Dios. Ya no nos da vergüenza aquello. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Estamos entendiendo entonces, hermanos. Entonces, ¿cuándo debemos bautizarnos? ¿Cuándo se bautizó Pablo? Pablo se tardó un poquito, porque acuérdese que Pablo era enemigo de la iglesia, enemigo de Cristo. Y por allá el Señor se le apareció en el camino a Damasco y quedó ciego, pero nadie se le quería acercar, hasta que Dios habló con Ananías y dijo, ven. Y Ananías dijo, no, Señor, ese chaparrito es terrible, yo no me acerco. Anda, hombre, dije, ya está domesticado, ya traté yo con él, ve. Y sí, lo encontró hasta ciego ahí, tuvo que orar por él. Pero por eso se tardó unos días, unos 3 días, porque había que ir a donde él estaba. Pero sí se le declaró también que tenía que bautizarse inmediatamente. Venga conmigo y vamos a ver algo más. Gloria a Dios. Vamos a leer en Hechos capítulo 8. Gloria a Dios. Yo creo que con tantas pruebas no necesitamos en realidad que diga uno, pues me quedé con duda. Nadie se puede quedar con duda con estas cosas. Hechos capítulo 8 versículo 36. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Cuando tenga tiempo, lea el capítulo 8, desde donde dice Felipe y el etíope. Está hablando de una persona de Etiopía, una persona muy importante, y esta persona venía de Jerusalén. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a ese carruaje que viene de Jerusalén. Y Felipe se acercó y le preguntó y le dijo, ¿entiendes lo que vienes leyendo? Porque aquel hombre venía leyendo el libro del profeta Isaías. Aquel hombre le responde a Felipe y le dice, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y Felipe le dice, hazme un lugarcito ahí en el carruaje, yo te explico. Y le hizo un lugarcito, subió Felipe, y aquí es donde viene explicándole. Mire lo que dice el verso 36. Hechos capítulo 8 versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En esta Biblia dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Verso 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Qué tanto tardó este hombre en ser bautizado después que creyó al Evangelio? Lo que tardaron en parar el carro. Aquel hombre venía en un carruaje, Felipe se subió, le comenzó a explicar lo que decía el libro del profeta Isaías acerca de Cristo,
y llegaron al punto de que Cristo murió, fue a la sepultura, resucitó, y en eso pasaban donde había agua. Y dijo aquel hombre: aquí hay agua. Si yo tengo que ser bautizado después de creer, aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida que yo me bautice? Y dijo Felipe: no. Entonces, pues bajémonos. Y ahí se bajaron del carruaje, ahí lo bautizó, y el otro se fue gozoso. ¿Cuánto tardó en ser bautizado? Nada. Lo que tardó Felipe en explicarle y él en entender el plan de salvación. Ahí está la prueba de otro hombre que fue bautizado inmediatamente, y está la prueba también de otro hombre que tenía que entender el mensaje del evangelio. No era un recién nacido el que traían en aquel carruaje, era un hombre consciente, era un hombre pensante, era un hombre que entendió el mensaje del evangelio y luego se bautizó. Entonces no hay pruebas de que se les haya predicado a los recién nacidos. No hay pruebas en la Biblia. Podemos guardar una tradición, podemos mantener algo que un día se estableció en una iglesia, pero la Biblia no se puede cambiar. Ahí está establecido en la palabra de Dios que se bautizan aquellos a quienes se les predica el evangelio y que creen al evangelio. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ya les voy a terminar. Hechos capítulo 10, versículo 43, ¿ya lo tenemos? Ahí el apóstol Pedro está predicando el evangelio a Cornelio, un centurión romano, y a su familia, y a poco algunas amistades. Y note cómo dice el apóstol Pedro en su predicación: de este dan testimonio todos los profetas. Cuando dice de este, está hablando de Cristo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba estas palabras, quiere decir, mientras que Pedro estaba predicando el evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Verso 47, ahí está la respuesta. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y termina diciendo verso 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Eran personas que estaban escuchando una predicación, estaban escuchando la predicación, y Pedro les dice: de Cristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Los que estaban oyendo y entendiendo y creyendo, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y de ahí Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿A quiénes mandó bautizar? Mandó bautizar a los que habían oído, los que habían entendido y los que habían creído. Entonces, hermanos, ¿cuándo los mandó bautizar? En el mismo instante que se vio la bendición de Dios por el derramamiento del Espíritu Santo en ellos. La obra del Señor estaba ahí, de manera que en ese mismo día fueron bautizados también estas personas. Y aquí vamos a ver esta escritura, Hechos capítulo 16. Gloria a Dios. Vamos a ver algo muy especial aquí. Dos cosas estamos aprendiendo hoy. ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Por qué la iglesia cristiana no bautiza recién nacidos? Porque no entienden el evangelio y hay que predicarles el evangelio. Si se bautizan y no se les predica el evangelio, no es válido el bautismo, porque se les tiene que predicar para que se arrepientan de sus pecados. Si no se arrepienten de sus pecados y los bautizamos, vamos a descubrir cuando ya crecen que son adolescentes o jóvenes que andan metidos en el pecado. Y uno dice: ¿por qué? Si estás bautizado. Pues lo bautizaron, él no recibió el mensaje del evangelio, lo llevaron a bautizar
Por lo tanto, le aplicaron una medicina para el veneno, pero todavía no sabía nada del veneno. Le aplicaron la medicina antes, cuando vino el veneno, ya no le aplicaron nada. Ya los que venimos al Evangelio, venimos todos llenos de veneno. Acá creímos en Cristo y eso fue lo que nos quitó el veneno. Por eso hay una vida diferente en estos días. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mira, hermanos, aquí el apóstol Pablo y Silas era un hombre, porque hay hermanos que han dicho, mire, aquí va Pablo y Silas, su mujer, ¿verdad? Silas es Silvano. Por lo tanto, iban Pablo y Silas, dos varones que fueron arrestados por ahí, los golpearon, los metieron a la cárcel, y estando en la cárcel, ellos oraron y tembló aquella cárcel, se abrieron las puertas. El carcelero pensó que los presos se habían salido, se quiso matar, y Pablo le dijo, no te mates, todos están aquí. Entonces el carcelero, que ya el Señor lo tenía en su lista, dijo el carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Mire lo que dice aquí, Hechos capítulo 16, versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Verso 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas o Silvano, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Note, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si no cree en el Señor Jesucristo, aunque le predique, no puede ser salvo, porque se necesita la fe en Cristo. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, para que no estemos como muchos hermanos que dicen, ya creí, mi familia ya fue salva porque dice el Señor. No, aquí dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero predícale a tu casa el Evangelio, porque no porque creas tú, también los demás van a ser salvos, porque aquí dice que creyó él y también su casa creyeron al Evangelio y por eso recibieron la salvación. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Verso 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Cuándo le hablaron la palabra? ¿Cuándo le hablaron el Evangelio? En esa noche. ¿Cuándo se bautizó? En esa noche. ¿A quiénes se les predicó la palabra? A los que podían entender, no a los recién nacidos. Los que podían entender fueron los que accedieron a ser bautizados. Entonces, no se bautizan recién nacidos en el cristianismo porque tienen que entender el Evangelio. ¿Cuándo se puede uno bautizar o se debería bautizar? Cuando uno crea en Cristo Jesús. Hechos capítulo 18, versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Más claro, ni el agua. Muchos de los corintios, oyendo el Evangelio, creían que Cristo murió y resucitó, y luego eran bautizados. ¿Cuándo fueron bautizados? Cuando oyeron y creyeron que Cristo murió y resucitó. Entonces quedamos claros, en todos los hechos que vimos ahí, en todas las ocasiones que hubo bautismos ahí, no encontramos jamás a recién nacidos. Todos eran personas responsables, todos eran personas que se consideraban pecadores y que reaccionaron al mensaje del Evangelio. Oyeron el mensaje del Evangelio, como dice Hechos
18:8, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Una vez más, no eran recién nacidos, eran personas conscientes. Cuando se bautizaban, tan pronto cuando oían y creían al Evangelio. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Si de pronto existe otra cosa, yo nada más digo, eso dice la palabra de Dios. ¿Por dónde se quiere ir usted? ¿Se quiere ir por una tradición? Yo podría establecer tradiciones, pero ¿se quiere ir por una tradición o se quiere ir por la palabra del Señor? Bueno, hermanos, pónganse de pie, los veo muy contentos, como que quisieran que nos tomáramos otro tema más, pero está interesante la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya.